listos ya con la semana número 2 de marzo. Se nos está yendo rapidísimo el tiempo, se nos está yendo el verano y por eso también hay que aprovecharlo bastante. La semana número 2 de marzo vamos a dedicarla a las responsabilidades o a lo que nosotros nos toca hacer cuando somos hijos de Dios. Estamos haciendo una analogía durante todo este mes de lo que significa pertenecer a una familia, de lo que significa estar dentro de la familia, recibir sus beneficios, pero también todos sabemos que cuando pertenecemos a una familia no podemos hacer lo que nos da la gana. Nosotros tenemos responsabilidades, estamos dentro de un grupo de personas que todos, para vivir en armonía, responden a ciertas reglas que tienen que vivirse en familia. Pues Dios, como es un Padre ordenado, como es el mejor Padre que puede existir, también Él estableció reglas para vivir dentro de esta nueva familia, que es la familia de Dios. Y en la presentación vamos a estar viendo lo que significa recibir estas responsabilidades, que no son castigos. Todos los que somos padres sabemos que las responsabilidades no son castigos, más bien son casi que privilegios, porque tener responsabilidades dentro de la casa significa que confían en nosotros. Cuando los hijos van creciendo, poco a poco las responsabilidades van creciendo y significa que tenemos confianza en esta persona. Hasta que llega un momento que podemos darle, por ejemplo, las llaves de la casa a un hijo. No se las damos a los 3 años, a los 5, cuando van para el kinder. Se los damos cuando ya creemos que tienen la madurez suficiente para tener llaves de la casa. Igual las llaves de un carro. Pues así es exactamente Dios, nuestro Padre Celestial, con nosotros. Poco a poco nos va dando responsabilidades. Es importante que lo transmitan en su casa paz, que la gente no se abrume. El Señor no espera que de la noche a la mañana seamos totalmente responsables, eso sí, Él no es alcahueta, para asumir todas las cosas cuando ya la persona tiene una madurez. Pero si Él espera que avancemos, que caminemos, que vayamos metidos en nuestro proceso, avanzando y caminando. Así que la presentación, básicamente vamos a estar hablando de que la responsabilidad es un proceso, que la responsabilidad es un privilegio y que la responsabilidad implica confianza. Entonces, tener cosas que hacer dentro de la familia de Dios significa que para nosotros somos valiosos y volvemos a destacar entonces lo que veníamos hablando en febrero, el valor que tenemos. Dios es un papá bueno y no es un papá alcahueta. Y en el punto número 1 vamos a estar viendo una de las primeras cosas que el Señor espera de nosotros cuando nos convertimos en sus hijos y pertenecemos a su familia. Él nos quiere nuevos de verdad. ¿Qué significa nuevos de verdad? Vamos a empezar ahí con Colosenses 2, 11 y 13. Vamos a empezar con el versículo que tenemos anotado de segundo. Y ahí aparecen dos términos que queremos resaltar: circuncisión y bautismo. Entonces, podemos lanzar la pregunta al grupo una vez que hayamos leído este versículo. ¿Qué significa circuncisión y qué significa bautismo? Pues la circuncisión es separarse para Dios. Cuando el Señor le pidió al pueblo de Israel que todos los hombres debían circuncidarse, era que se diferenciaban del resto de los pueblos que estaban alrededor de ellos, de los pueblos paganos. Es una forma de separarse para Dios. Pues cuando nosotros venimos a Cristo, pertenecemos a la familia de Dios, el Señor nos acepta a través de la obra de Jesús, nosotros tenemos que separarnos, no separarnos e irnos a vivir a una montaña, pero sí que en medio de todo nuestro entorno, de nuestro trabajo, de la universidad, de todo lugar donde nos relacionamos con otras personas, seamos diferentes. Que no se nos pegue la oscuridad de la otra gente, sino más bien alumbremos, iluminemos, que seamos esa luz que el Señor nos pide. Y es que el circuncidarse era cortar un pedazo de la carne. Bueno, pues en este momento, ¿cómo lo llevamos eso a nuestra realidad? No es propiamente el acto de circuncidarse, sino el acto de cortar un pedazo de la carne para que en nuestro corazón empiece la palabra de Cristo a florecer. Entonces, cuando estamos en una fiesta y lo que de la carne nos va a salir más naturalmente, porque así nos veníamos comportando muchos años atrás,
ese pedazo de carne lo cortamos y ya no nos comportamos en esa fiesta como lo teníamos acostumbrado, y la demás gente va a decir, ¿y a este qué le pasó? Algo le pasó, estamos separados para Dios, ahora pertenecemos a una nueva familia. El segundo concepto que queremos ahí resaltar en Colosenses 2, del 11 al 13, es el bautismo. Y vuelvan a tirar la pregunta al grupo: ¿qué significa bautizarse? ¿Qué significa bautismo? Pues el bautismo es el anuncio al mundo, es anunciar al mundo que ahora pertenecemos a una nueva familia, es anunciar al mundo que ahora Dios es nuestro Padre, es anunciar al mundo nuestra fe, reafirmar nuestra fe, es un anuncio público. No es dar bibliazos a la gente, sino decirle a la gente: aquí estoy, quiero que me vean en esta nueva criatura que ahora soy gracias a la obra de Jesús. Y es que recordemos que todas las imágenes que están en la Biblia son para que nosotros las pongamos en práctica. Entonces no nos enfoquemos en los ritos de la circuncisión, en el rito del bautismo, sino en el significado de esos ritos para ponerlos en práctica en nuestra vida. Uh-huh. Y en el segundo pasaje que tenemos en el punto 1, que es Colosenses 3, del 5 al 15, viene otro concepto interesante. Dice que debemos morir a la carne. ¿Se acuerda que hace unas semanas estuvimos hablando de con Cristo somos juntamente crucificados? Cuando Cristo se crucificó, cuando Cristo fue crucificado, con Él estaban crucificados todos nuestros pecados, todos los pecados de las personas que hemos nacido. Y cuando el Señor nos pide que muramos a la carne, es que colguemos con Cristo todos esos pecados, todas esas acciones que nos separan, que nos alejan de Dios, ahí en la cruz. Es algo parecido a lo que estábamos viendo con circuncidarse, es cortar ese pedazo que no nos acerca a Dios. Morir a la carne. ¿Se acuerdan cuando Jesús una y otra vez a sus seguidores les repetía: el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame, o niéguese a sí mismo, o tiene que morir, o deje? Cuando decidimos seguir a Jesús, no solo es creer en la obra de Jesús, sino tomar una decisión radical de seguirlo tal como Jesús en el Evangelio nos está pidiendo que lo sigamos. No es con agüitas tibias, no es con pañitos tibios, o estoy frío o soy caliente, porque ya todos sabemos lo que dice la palabra de Dios de los tibios. Entonces, morir a la cruz, morir a la carne, es que ya no aparentemos. Es que esto que nos salía naturalmente antes en nuestra vieja naturaleza pecaminosa, eso se murió, ya no nos despierta nada, ya no nos mueve nada, ya dentro de nosotros no hay una motivación para hacer eso que antes nos gustaba tanto. Y nuevamente aquí a los asistentes de sus casas paz, que les quede claro, esto no siempre ocurre de la noche a la mañana. A veces hay que someterse a procesos largos y dolorosos, porque es lo que sale más fácilmente. Pecar, hacer lo malo es lo que nos sale más fácilmente, pero del Espíritu Santo que viene a nosotros, Él está siempre avisándonos, diciéndonos, guiándonos: esto no, por aquí no, por allá, por acá, y a veces no lo escuchamos y seguimos adelante, pero poco a poco aprendemos a escuchar la voz del Señor a través del Espíritu Santo y empezamos a refrenarnos, y aquello que nos gustaba tanto y que a Dios no le gustaba, ya después no nos llama para nada la atención. Entonces es bueno que la gente en su casa paz realmente le quede que debemos morir a la carne. Que no se preocupen si de primera entrada no les sale todo así como ellos quisieran o creen que Dios quiere que les salga, pero sí que entremos en el proceso de transformación para ser nuevos de verdad. Y aquí el versículo 3:10 nos habla un poquito de eso. Nos dice 3:10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer su Creador y se parezcan más a Él. Ese es el secreto. Cuando empezamos a caminar con Cristo, cuando Dios nos acepta como sus hijos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que teníamos otro padre, el que mentía, el que mataba? Y cuando nosotros nos aceptamos a Cristo,
y nuestro Padre ahora es Dios, tenemos que empezar a pegarnos a Él, conocerlo, orar, leer su palabra para entender quién es Él, para ver cómo es Él y para imitarlo. Porque los hijos se imitan a sus padres y conforme vamos más pegaditos a Él, conforme estamos caminando más pegaditos a Él, nos vamos pareciendo un poco y poco más a Él y nos estamos vistiendo de esta nueva naturaleza. Y en el versículo 14 y 15 de ahí mismo, de Colosenses 3, y lo voy a leer, dice: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. 3 nuevos conceptos aquí para lanzar al grupo las preguntas. ¿Cuándo nosotros estamos viviendo con amor, con paz y agradecimiento? Ser renovados de verdad, ser nuevos de verdad, implica que cada día más minutos en el día, en la semana, dediquemos a vivir en amor, en paz y en agradecimiento. Eso es como una medida que tenemos. ¿Cuántos minutos de esta semana he estado en amor, en paz y en agradecimiento? Y puede ser un reto interesante que lo lancen en sus casas paz. Y el segundo punto es otra de las responsabilidades que nos pide ser hijos de Dios, y es el crecimiento. Y muchas veces creemos que el crecimiento es algo opcional, pero no, es una de las responsabilidades que nosotros tenemos que ejercer como hijos de Dios. Entonces empecemos con Hebreos 5, del 11, lleguémoslo hasta el 13, el 14 lo vamos a ver más adelante. Pero ahí queda muy claro que estamos en un proceso, y eso es lo que estábamos hablando en el punto anterior. Es un proceso. No esperemos tragarnos toda la palabra y ser excelentes en toda nuestra doctrina, en todo lo que sepamos, sino es poco a poco el Señor va a ir revelándonos cosas. Y entonces mucha gente que anda en el ministerio hace 20 años, nos pegamos a esas personas y empezamos a crecer con ellos. Y esas personas tienen más camino recorrido, y ese camino recorrido no es que tienen más relación con el Espíritu Santo, o no es que tienen un Dios más cercano, no, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, pero ya tienen camino recorrido y ya saben caminar sobre esos pasos que han estado caminando. Sí, no solo eso, sino también ha cometido sus errores. Y cuando una persona de la familia de la fe madura y en amor ha cometido errores, lo que le va a salir naturalmente es: yo pasé por ahí, yo no quiero que pasen por ahí. Y cuando nos ven que vamos como ovejas al matadero, como por ahí para descarrilarnos, por favor, no, yo ya he visto esto. Y entonces estos mismos miembros de nuestra familia, hermanos todos, del mismo Padre, nos van a ayudar, por aquí no, por allá, no para juzgarnos, sino porque ya han pasado por ahí, y entonces nos pueden ayudar a evitarnos mucho dolor y mucho sufrimiento. Y hace una analogía este versículo muy bonito sobre el crecimiento y cómo el bebé va recibiendo diferente comida. Todo es para crecimiento, todo es para que él se nutra y crezca y sea cada vez mejor, pero es diferente la comida que va a ir recibiendo. Entonces se dice que los primeros 3 años de vida de una persona, esos primeros 3 años la persona va a recibir amor. Esa persona no sabe dar amor. Un chiquito de menos de 3 años no sabe dar amor. Él recibe amor. Es después de los 3 años el que él empieza ya a darle amor. Y entonces le dice que los ama a sus papás y ya entiende ese concepto. Pero tuvieron que pasar esos primeros 3 años que él recibe ese amor para empezar a dar. Igual nosotros en nuestra vida espiritual, los primeros momentos van a ser siempre de crecer, de conocer la palabra, de empezar a recibir, y después es que usted empieza a dar y empieza el segundo punto que vamos a estar hablando más adelante. Pero es importante que este proceso viene con la madurez y con el crecimiento. Después vemos 1 Corintios 3, del 1 al 3, ¿qué es lo que nos permite a nosotros dar ese salto? Dar ese salto entre recibir y dar. ¿Cuándo es que nosotros estamos listos para dar? Y aquí es muy claro porque dice: cuando ustedes ya no son carnales,
Lo veíamos en el punto anterior. Cuando uno es carnal es que desde adentro le salen las cosas carnales. Pero cuando usted empieza a caminar en lo espiritual es que ya desde adentro le salen el fruto del Espíritu Santo, que lo vamos a revisar más adelante. Pero entonces es en el momento en que usted, la intención con lo que hace las cosas son espirituales y no carnales. No es, voy a ir a dar una casa paz porque yo sé tanto de la palabra de Dios que este montón de gente tiene que aprender. Bueno, estamos caminando en lo carnal. Entonces no estaría bueno abrir una casa paz a una persona que tenga esa motivación, ¿verdad? Sería, yo quiero la gente que crezca, yo quiero que la gente se desarrolle, yo quiero que la gente conozca el Cristo que yo conozco. Entonces, ahí vamos a ver claramente como cuando la gente carnal es mejor que empiece a recibir y la gente que ya ha dejado esas cosas carnales es mejor que empiece a dar, ¿verdad? Después en 1 Pedro 2, del 1 al 3, nos dice muy claro cómo dejamos de ser carnales, cómo dejamos de caminar en ese sentido. Y vemos cómo empezamos nosotros a caminar de acuerdo a el crecimiento que hemos tenido, ¿verdad? De acuerdo a esa carnalidad que empezamos a dejar. Y después terminemos con Hebreos 5:14, que lo dejamos anteriormente ahí como en stand-by, porque aquí nos habla claro que es la práctica de hacer el bien y el mal. O sea, equivocarse. La práctica significa que usted hace algo y se equivoca. Y así es como nosotros caminamos en el cuerpo de Cristo, jalándonos tortas, como decía Kenia, cometiendo errores, creciendo, aprendiendo. Y ahí es donde vamos a empezar nosotros nuestro crecimiento. No creamos que lo vamos a hacer siempre bien. No creamos que no necesitamos la evaluación, que no necesitamos también la parte de una persona que ya ha crecido más, de decirnos, no, no es por ahí, es por acá. Es parte del crecimiento y es parte que nosotros todos tenemos que hacerlo. Y lo bonito es que no es un proceso que empezó y se acabó, no, es un proceso que siempre va a continuar. Sí, y la analogía es muy clara. Es, por ejemplo, cuando un bebé empieza a caminar, las primeras veces se va a caer, pero se va a levantar y lo va a intentar de nuevo. No se va a quedar sentado y dice, no, porque de por sí me voy a caer. No, es su deseo de avanzar, de crecer, de poder hacer algo que él cree que puede hacerlo. Y entonces es igual, es la práctica, es la constancia, es levantarnos de nuestros errores, porque cometer errores es parte también de nuestra vida. Entonces eso es importante, porque mucha gente en las casas paz pueden sentirse culpables de que han cometido errores, pero el Señor no es un Dios de solo la primera oportunidad, sino de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades. Y a algunos nos cuestan más unas cosas que a otros. A algunos les sale más fácil unas cosas que a otros, pero igual en amor. ¿Se acuerdan? El primer versículo que veíamos en el punto 1, en amor, en armonía, eso es importante. Y con el tercer punto es el fruto. Y aquí hay que ser muy claros. Cristo fue mucho más duro con la gente, con los que conocían la palabra y no daban fruto, que con el pecador. Con el pecador siempre fue misericordioso y lleno de amor, pero con el fruto decía, a este lo voy a tirar al fuego y y va a desaparecer. Con el que no produce fruto. Con el que no produce fruto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una responsabilidad importante. Nosotros tenemos la obligación de dar fruto. Entonces empecemos con Romanos 7:4 y a veces eso, dentro de nuestra jerga y dentro de nuestra cultura cristiana, tal vez lo conozcamos muy bien, pero bueno, ¿qué significa dar fruto? Es una pregunta importante para que la gente quede claro de qué significa dar fruto. Bueno, dar fruto es hacer algo para el crecimiento, para la bendición de la otra persona. Porque nosotros no podemos hacer algo sin creer que eso va a ser de bendición para la otra persona. Pero lo bonito de la analogía del fruto es que dentro del fruto está la semilla, para que esa persona, después de que sea bendecida, después de que crezca, empiece a reproducir ese proceso de dar fruto. Y eso es lo bonito del concepto de dar fruto. Lindísima la analogía de los árboles que dan fruto y dan fruto para alimentar a otros, no para alimentarse ellos mismos, pero esa semilla sirve para multiplicar y para dar más. Y hay que entender aquí en Romanos 7:4 que es un proceso que tenemos que hacer en conjunto. No somos nosotros los que hacemos ese proceso, es en conjunto con el Espíritu Santo.
porque muchas veces el Espíritu Santo no nos manda a dar fruto en ese lugar específico y nosotros vamos de jupones ahí a tratar de hacer algo que no nos corresponde, y hay que tener mucho cuidado. Es en conjunto con el Espíritu Santo que vamos a empezar a dar fruto. Y después en Juan 5:16 estudiemos bien claro el fruto, estudiemos bien claro y analicemos ahí qué significa dar fruto, qué es lo que es verdaderamente importante para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y terminamos con Gálatas 5:22 y 25, porque es un tema muy importante, que es el fruto del Espíritu Santo. No son varios frutos, es un fruto del Espíritu Santo. La gente que tiene el Espíritu Santo, lo que le sale es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, crecemos en el conocimiento de la palabra, crecemos en el conocimiento y en nuestra relación con Cristo, lo que nos va a salir es eso. Y entonces sería bueno analizar cada uno de los puntos del fruto del Espíritu Santo para estudiarlos y entenderlos, y que dentro de nuestra Casa Paz sea claro qué es lo que nos está pidiendo nosotros. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, cómo es que tenemos que reaccionar, cómo es que tenemos que salir a impactar el mundo. Y lo importante, y aquí hacemos siempre nosotros la analogía o el salto con el capítulo de una vida de bendición. El dar fruto significa darnos de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras habilidades y de nuestro dinero. En el momento en que nosotros damos de nuestro dinero, vamos a ir creciendo y vamos a ir aprendiendo con todo juntos en el crecimiento de la obra del Espíritu Santo. Nos estamos viendo.